11:6. ¿Quién se aprendió ya Hebreos 11:6 de memoria, hermanos? ¿Alguien se sabe Hebreos 11:6 de memoria? Sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué importante es, hermanos, que nos aprendamos las Sagradas Escrituras, y no solo de una manera meramente en la mente, ¿no? Sino que la hagamos vida. Entonces, si se recuerdan, el sermón del domingo pasado solo se basó en la parte A, pero sin fe es imposible agradar a Dios, y solo tocamos esa parte. Y vamos a hacer un repaso, espero yo que venga a la mente de ustedes lo que hemos ido aprendiendo, porque si no aprendemos, hermanos, si no conocemos, estamos mal, ¿no? Entonces la fe es la base fundamental por la cual las personas nos acercamos a Dios. Dios es invisible, por lo tanto es necesaria la fe. Él así lo ha querido. Para poder acercarnos a Él, el escritor de Hebreos pone de manifiesto ejemplos del pasado que en la misma Biblia son reconocidos. Personajes como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Sara. Entonces la fe es el canal por el cual Dios ha querido manifestarse y darse a conocer. Es el único medio, el único canal. En Cristo nosotros llegamos al Padre, pero sin fe no podemos llegar a Cristo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que impide a las personas puedan agradar a Dios? Justamente es la incredulidad. Una persona incrédula no va a poder agradar a Dios. El mismo escritor de los Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿Qué quiere decir? ¿Se recuerdan que hablamos que esa palabra imposible da a entender imposibilitado? ¿Alguna vez ustedes han estado imposibilitados para hacer algo? Habrá ocasiones, ¿no? Y es terrible vivir imposibilitado. Entonces démonos cuenta, hermanos, que la fe es lo que hace posible agradar a Dios. Entonces, nos damos cuenta que es la falta de fe. El apóstol Pablo nos deja ver en claro la causa por la cual las personas no pueden tener fe. Esa fe que agrada a Dios. ¿Se recuerdan que lo vimos? 2 Corintios, capítulo 4, verso 1 al 4. Y dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales, y aquí quiero enfocarme en el verso 4, en los cuales, ¿qué dice? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Una persona incrédula tiene cegado el entendimiento por Satanás, por el Dios de este siglo. Entonces, ¿qué dice? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué la persona rechaza a Cristo? Porque es incrédulo. ¿Pero por qué es incrédulo? Porque Satanás ha cegado su entendimiento. Entonces vemos, hermanos, qué importante es la fe. Muchos dicen una fe ciega. No, la fe realmente, hermanos, es el entendimiento del ser humano.
no esa parte del razonamiento, ¿no? Sino el entendimiento. Ahora bien, como les decía, ¿no? Es fácil decir, bueno, entonces la culpa es de Satanás, porque él me ha cegado. Bueno, yo espero que aquí no hayamos incrédulos, y si los habemos o si los hay, pues que resplandezca la luz del Evangelio en nosotros, porque el Evangelio es vida. ¿Cuál es el Evangelio, hermanos? ¿Se recuerdan? El poder de Dios. El poder de Dios para salvar al ser humano. Entonces, cuando nosotros nos quedamos expuestos a la justicia de Dios, ¿saben cuál es la justicia de Dios, verdad? Quedamos expuestos por medio de los 10 mandamientos. ¿Se recuerdan? ¿Quién no ha fallado los 10 mandamientos, hermanos? Por tanto, eres un pecador, como yo. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Si tú recibes a Cristo en tu corazón, el Evangelio, que el Padre proveyó del Cordero para salvarte a ti, el cual murió en una cruz. Y saben que lo más maravilloso, no quedó en la cruz, sino al tercer día resucitó. Amén. Pero pudiéramos decir, no, pero yo qué culpa tengo si Satanás ha cegado, como dice aquí, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Se le puede echar la culpa a Satanás, pero es que la Biblia es muy clara. Y nos vamos a ir a Juan 3, 19, 21. Estoy haciendo un pequeño repaso, hermanos, de la prédica de la semana pasada, para que pasemos a la otra parte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En pocas palabras, Jesucristo ha venido al mundo. Jesucristo es la luz. Pero, ¿por qué el ser humano rechazó esa luz? ¿Y por qué muchas veces tú sigues rechazando esa luz? La palabra nos da a entender y nos habla muy claro. Porque los hombres amaron, ¿qué dice? Más las tinieblas que la luz. Y luego dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. En pocas palabras, el que no viene a Cristo es porque quiere seguir pecando, quiere seguir deleitándose, no quiere cambiar, ama el pecado. Quiere seguir fornicando, quiere seguir adulterando, quiere seguir mintiendo, le importa poco blasfemar el nombre de Dios. Los domingos quiere ocuparlos para curarse de la resaca, ¿no? Para sanar el desvelo después de irse de fiesta. Quiere calmar su conciencia después de haber fornicado, adulterado, después de haber mentido. Sin embargo, la palabra nos deja ver, ¿no? Entonces vemos el enemigo operante que ciega el entendimiento, pero vemos a la persona que ama el pecado, y porque ama el pecado, rechaza la luz, rechaza el Evangelio de Cristo. Entonces, nos damos cuenta que las personas han endurecido su corazón a causa de la necedad de seguir pecando, creyendo que el juicio de Dios no se llevará a cabo. La persona cree que sus pecados no tienen consecuencias. Y déjeme decirle, querido hermano, amigo, conocidos, visitantes, que el juicio de Dios se llevará a cabo, quiera usted o no lo quiera, lo crea o no lo crea, el juicio de Dios se llevará a cabo. Entonces, ya sea en esta vida o en la vida venidera, cuando venimos a los pies de Cristo, cuando somos juzgados por la ley de Dios, que es santa y perfecta, nos exponemos al juicio de Dios. Y todos los que hemos quedado expuestos al juicio de Dios, ¿cómo nos hemos encontrado, hermanos? ¿Cómo nos hemos encontrado, hermanos? Les estoy preguntando. El hermano dice que delante del juicio de Dios se ha encontrado culpable, solo él. ¿Y los demás?
¿Ninguno ha pasado por el juicio de Dios? Cuando usted es examinado por los 10 mandamientos, ¿cómo queda? Yo espero una respuesta del pueblo, si no, ¿para qué pregunto? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, 23. Entonces, ahora en esta vida es oportunidad para que usted reciba la misericordia de Dios. No crea aquello que dicen, que hay una oportunidad después de la muerte. Eso es una mentira. Que dice la palabra de Dios, está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego el juicio. Y luego el juicio. Entonces la oportunidad de recibir la misericordia de Dios es en esta tierra, en este momento. Y no pretenda, mi amado amigo, decir mañana, porque mañana ya es tarde. ¿Cuánta gente dijo mañana y no volvió a ver la luz del día? Entonces, o se encontrará en el juicio de Dios cuando ya no haya oportunidad. Porque Dios es justo, Dios es santo y no pasará por alto el pecado, no pasará por alto su rechazo. Y vamos a ver Apocalipsis 20, 11 al 15. Para que veamos con las Sagradas Escrituras, hermanos, que lo que estoy diciendo es verdad. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Me quiero detener aquí, hermanos, ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice muertos? No se refiere a aquellos que han perecido, ¿no? Que ya no moran en este cuerpo, sino cuando el ser humano pecó en el huerto del Edén, hablando de Adán, el primero que pecó, toda la humanidad estaba muerta. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerta. Por eso es que no le haya sentido a la vida, busca embriagarse para ver si así le encuentra algo de sentido. Busca mujeres o busca hombres para ver si así llena el vacío de su corazón. Entonces está muerto. Por eso Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino del Señor. Entonces una persona que no ha recibido a Cristo simplemente está muerta. Entonces, ¿quiénes van a ser juzgados? Dice, los muertos, grandes y pequeños. No se quedará ninguno libre. Eso es lo que quiere decir. De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos. ¿Quiénes fueron juzgados? Los muertos. Por la causa que estaban escritas en los libros, según sus obras. En pocas palabras, todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa, Dios no lo pasa por alto. Hay un libro que se llama Libro de Vida, donde están todas sus fornicaciones, todos sus adulterios, todas sus mentiras, todas las veces que ha idolatrado el dinero, imágenes, sea lo que sea que ha idolatrado, ahí está escrito. En pocas palabras, es su vida la que está escrita en esos libros. Y podrá decir usted, Señor, pero yo hice cosas buenas. Bien que las hiciste, pero las hiciste para tu gloria, no las hiciste para la gloria de Dios. Señor, pero no siempre pequé, pero pecaste. Y el que transgrede la ley del Señor se encuentra como culpable. Entonces serán abiertos los libros, hermanos, para que nadie quede sin su juicio, porque Dios es justo. Usted lo crea o no lo crea, esto será así.
Continuamos. Y dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, ya no habrá, ya está muerto, la muerte segunda. O sea, venía de estar muerto y pasa a una muerte segunda. Una muerte ya eterna. Porque la oportunidad de vivir está ahora. Y únicamente se puede vivir cuando tú abres tu corazón a Cristo, cuando crees en Cristo Jesús. De lo contrario, ninguna religión, seas lo que seas, no podrás entrar al reino del Señor, porque solo es por medio de Jesucristo. El único camino, la única verdad y la única vida. Así que, si crees en Cristo, pues, si se dan cuenta, leímos de aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Cuando una persona viene, confiesa sus pecados, se encuentra culpable delante de Dios y dice, Señor, yo recibo tu misericordia. Esa misericordia manifestada en la cruz del Calvario hace 2000 años, es declarado justo. No porque sea una persona buena, sino porque el juez, el único digno de juzgar, te declara justo. No por ti, sino por aquel que murió y resucitó. Porque Él envió a su Hijo amado por amor a ti. Y en cuanto tú lo rechazas, no tengas no se te olvide que lo has rechazado. Entonces dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que, hermanos, amigos, no pretendamos engañar a Dios. La oportunidad es ahora, no es mañana. La oportunidad es hoy. Entonces vemos que todos los que rechazan en esta vida a Jesús han rechazado el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, en el día del juicio final, todo el que no se encuentre inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Todos aquellos que no han creído en el Señor, todos aquellos que no han recibido su amor y misericordia. Pero ahora vamos a entrar a los beneficios de la fe. A los beneficios de la fe. Porque realmente, hermanos, hay tantos beneficios cuando creemos y confiamos en el Dios verdadero. Y vamos a ir otra vez a Hebreos 11:6. Y vamos a meditar en lo que dice este texto. Miren lo que dice. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y ahora vamos a empezar con la prédica de hoy. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El mismo escritor está dando a entender y está indicando el por qué es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay? Esa palabra creer, pistis, en el griego, quiere decir que confía, que es fiel, que es constante. Entonces crea que le hay. Pero miren, no solo basta con creer que le hay, sino hay que irle conociendo más profundo. Y que es galardonador de los que le buscan. Qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Porque lo más maravilloso que podemos experimentar es conocer al Dios verdadero. Es el galardón más grande que usted y yo podamos recibir. El poder ser recibidos con los brazos abiertos por nuestro Padre, por el que nos creó. Entonces, nos damos cuenta que
el galardón más grande que el ser humano puede obtener por medio de la fe es la presencia de Dios en su vida. El Espíritu Santo que mora en él, la presencia de Cristo morando en su corazón. Otro de los galardones que vamos a ver hoy, porque no he traído todo, hermanos, porque si no, no me alcanza el tiempo. Pero tenemos el sentido de la creación. Es un galardón tan grande saber que no fuiste y no vienes del mono. Tampoco que vienes de partículas y tantas cosas que los científicos hoy se han dicho. Entonces uno de los beneficios es el sentido de la creación. La ciencia hoy en día ha querido explicar la creación, pero todos son teorías. No llegan a una conclusión verdadera. ¿Por qué la ciencia hace esto? Porque si dejan a Dios a un lado, calman su conciencia. Y creen que no va a haber un juicio final. Creen que no tendrán que rendir cuentas de su pecado. Entonces, por lo tanto, dice, no hay ninguna teoría satisfactoria, ya que en su mayoría transgrede las mismas reglas científicas. Solo las Sagradas Escrituras nos indican cómo fue creada la humanidad, cuál es la causa de la desgracia que acecha al ser humano. Solo las Sagradas Escrituras nos dan esos beneficios. Y, por supuesto, cuando nos acercamos a Dios, qué maravilloso es cuando hay en nosotros el sentir y vemos las Sagradas Escrituras. Y lo primero que vemos en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ya desde ahí, hermanos, la palabra de Dios nos es clara. No hay ninguna teoría. Dios creó los cielos y la tierra. Punto. Y Él la sustenta con el poder de su palabra, la sostiene en sus manos. Entonces, también nos damos cuenta, hermanos, otro de los beneficios es que nos damos cuenta el porqué de la desgracia del ser humano. Cuando usted nomás llega al capítulo 3 de Génesis, se da cuenta la caída del ser humano. Y hoy el ser humano empieza a echarle la culpa a los gobiernos. Los padres le echan la culpa, los hijos le echan la culpa a los padres. Todo el mundo empieza a echar la culpa. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta que el problema del ser humano es el pecado. Ese es el problema del ser humano. No son los gobiernos, aunque los gobiernos pues están así como están por la causa del pecado. Y es lo que Jesucristo vino a hacer. Entonces nos damos cuenta que uno de los galardones que recibimos, hermanos, recuérdense que dice que Él es el galardonador de los que le buscan. Y uno de los galardones que recibimos es la libertad de nuestro pecado. Juan capítulo 8, versos 31 al 38 dice, Juan capítulo 8, del 31 al 38 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y quién declaró ser la verdad, hermanos? Cristo. Es curioso porque los fundadores de las religiones le decían a sus discípulos, busquen la verdad, yo no soy la verdad. Buda dijo eso. Estamos en Juan 8, 31 al 38. Sin embargo, solo un hombre ha declarado ser la verdad. Y ese hombre se llama Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Ninguna religión. Entonces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Por qué, hermanos, el pecado se hace encubierto? ¿O usted engaña a su esposa en sus narices?
Lo hace a escondidas, porque el pecado avergüenza. ¿Por qué cuando lo descubren en la mentira se enrojece? Porque el pecado avergüenza. ¿Por qué Adán se escondió de la presencia de Dios según él? Porque el pecado avergüenza. ¿Por qué cuando la palabra dice que tales y tales no entrarán al reino de los cielos, usted se siente identificado? Porque le golpea la palabra. Entonces, uno de los beneficios, hermanos, que tenemos cuando creemos y confiamos en Dios es la libertad de ese pecado. Porque si Dios me ha declarado justo, ¿quién me podrá juzgar? No es que nos creamos mejor que nadie de ninguna manera, porque también hemos pecado. La única diferencia es que hemos abrazado la misericordia de Dios. Y continúa, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Porque Él es la libertad, porque Él es la verdad. Si Jesucristo no te liberta, seguirás siendo esclavo del pecado. Entonces nos damos cuenta de los beneficios que recibimos cuando nos acercamos al Señor. Él es galardonador de los que le buscan. Y no hay nada más hermoso, ¿verdad, hermanos? Que la culpa de nuestro pecado sea quitada. Amén. Qué maravilloso es cuando tú vas bien cargado y hay alguien que dice, te voy a ayudar, voy a tomar yo esa carga. Y eso es lo que hizo Cristo. Él, siendo santo, tomó la carga de tu pecado y la clavó en la cruz del Calvario. Qué interesante es, hermanos. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Alguno dirá de los que está aquí, este hombre loco, ¿qué está diciendo? Seguiré en mis andadas. Pero ten en cuenta que hay un Dios que todo lo ve. Y en cuanto rechaza su misericordia, ten por seguro que te verás expuesto a su ira. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que uno de los grandes galardones que recibimos es la libertad de nuestro pecado. Y qué maravilloso es caminar, ¿verdad, hermanos, por esta vida sin nada que nos aceche. Se dan cuenta que el que adultera tiene un miedo que lo pillen. El que ha mentido tiene un miedo que quedar descubierto. El que ha fornicado tiene miedo de que sus padres lo descubran. Tiene miedo de quedar embarazada la mujer. El otro tiene miedo de que... Se dan cuenta porque el pecado, el que vive codiciando también. Pero Jesucristo vino para hacernos libres. Otro de los galardones que recibimos es la victoria de la muerte. ¿Se recuerdan quiénes son los que van a ser lanzados al lago de fuego? Los que siempre permanecieron muertos. Aquellos que no experimentaron la vida de Cristo Jesús. Por eso es lo maravilloso del cristianismo, hermanos, que no es una teoría, ni es solo letra muerta, sino es una experiencia con Cristo todos los días. Por eso es que cuando te arrepientes de tus pecados y dices, Señor, yo sé que soy merecedor del infierno, pero hoy vengo y veo a la cruz, veo a Jesucristo y sé que tú eres un Dios de amor, perdona mis pecados. Dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Y pasa algo porque ahí Él te da algo que se llama su simiente, te hace nacer de nuevo. Entonces vienes a la vida, entiendes el propósito por el cual fuiste creado, entiendes el sentido de a dónde se dirige este planeta, a la destrucción, al caos. No piensen que esto va a mejorar porque todo va a ir a peor.
Muchos piensan que la economía va a mejorar, no. La economía va a peor, porque la Biblia nos dice que usted trabajará un día y eso le alcanzará para comer. Y parece que estamos cerca de llegar ahí, pero es necesario que se agarre de aquel que es el proveedor de todas las cosas. Entonces, otro de los galardones que recibimos es la victoria de la muerte. ¿Quién le tiene miedo a la muerte, hermanos? De los que está aquí. ¿Nadie le tiene miedo a la muerte? No. Dichosos los que no, porque los que no seguro ya han nacido nuevo y su vida está escondida en Cristo. Pero sin Cristo, hermanos, el ser humano le tiene miedo a la muerte. Y el que me diga que no es un mentiroso, ya está transgrediendo uno de los mandamientos. Comúnmente el hombre dice, no, me voy a hacer de armas y yo no le tengo miedo a la muerte. Se hace de armas porque justamente le tiene miedo a la muerte. Nos vamos a ir a 1 Corintios 15, 50 al 58. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, qué maravilloso, hermanos, este galardón que recibimos. Porque entendemos, hermanos, que no da miedo a la muerte. Porque vemos las palabras del apóstol Pablo, dice, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces nos damos cuenta, hermanos, qué importante es ver con los ojos de la fe. Qué importante es que tu entendimiento de Dios sea descubierto, que sea quitada la venda que tienes de Satanás. Deja ya tu pecado. Deja ya de amar las cosas de este mundo y busca a Dios vivo. Entonces, hermanos, estos son algunos de los galardones que he mencionado. Como les decía, si me pongo a mencionar todos los galardones que menciona la Biblia, no terminamos hoy. Yo no sé, mi amado hermano, qué decisión vas a tomar tú. Si has tomado una decisión acerca de Cristo, toma en cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Necesitamos ir creciendo, pueblo de Dios. Si tú no has venido a Cristo, yo hoy te invito a que te arrepientas de tus pecados y recibas la misericordia de Dios. Porque ten en cuenta que sea ahora, sea en el juicio final, te verás con la ley de Dios. Si amas más el pecado, tenlo por seguro que el juicio de Dios llegará a tu vida. Y no es una amenaza, porque muchas veces dicen los predicadores amenazan. Es que es la realidad de las cosas. Porque Dios es santo, porque Dios es justo.
Así que, amados hermanos, yo les invito que nos pongamos en pie. Y recuerden que Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si tú eres alguien que cree en Dios, que cree en su amor, que cree en su santidad, yo te invito a que levantes una oración. Y si tú hasta hoy has rechazado la misericordia de Dios, es momento de que tomes una decisión y le pidas perdón a Dios por tus pecados. Le pidas a Dios que tus ojos sean abiertos y puedas ver su amor y misericordia. Padre eterno, amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Qué maravilloso, Padre Santo, el poder experimentar la vida. Gracias porque nos has hecho nacer de nuevo, Señor. Es por tu bendita misericordia. Es por tu bendito poder, Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos has perdonado, nos has justificado, nos has regenerado, Señor. Nos has santificado, Padre. Gracias, amado Señor, porque tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Y qué más maravilloso, Padre Santo, que el poder morar en ti y que tú mores en nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, porque has quitado el yugo del pecado, Señor. Has limpiado nuestra rebelión, Señor, y nos has hecho nuevas criaturas. Como dice tu palabra, el que está en Cristo, nueva criatura es. Aquí todas las cosas viejas pasaron. Tú las has hecho nuevas, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos das una esperanza viva. Una esperanza, Señor, en victoria, sabiendo que ya sea que muramos o que estemos vivos, cuando sea ese día glorioso donde este cuerpo se vista de incorrupción, Señor, vengamos a pasar a una constante comunión contigo, Señor, a una vida, Señor, donde ya no estaremos sujetos a este cuerpo, sino un cuerpo, Señor, como el de Cristo Jesús, el cual caminó, Señor, en esas calles de Jerusalén durante 40 días después de su muerte, habiendo multitud de testigos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque has renovado en nosotros esa esperanza. Has dado sentido a nuestra existencia, Señor. Gracias porque uno de los beneficios tan maravillosos es ver, Señor, que hay una causa por la cual estamos en esta tierra y no somos producto ni de la casualidad, ni tampoco de la evolución, como dicen algunos, Señor, ni tampoco de un bim bam, Padre, de una explosión. ¿Hasta dónde se ha enaltecido la soberbia del hombre, Señor? Perdona, Dios mío, nuestras rebeliones. Perdona esta humanidad pecadora, Señor. Ten misericordia de nosotros, oh Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra bendita. Cuán fiel eres tú, Señor. Cuán fiel eres tú, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.